Buenas tardes a todos, bienvenidos. Dar las gracias al Gimnástico y en especial a Antonio y Esteban Rodríguez. Es un placer que estén esta tarde con nosotros. Vamos a compartir la presentación del libro de la doctora Lola González Capilla. Y también en este encuentro se van a dar de la mano ciencia y arte. La doctora Lola es una investigadora rigurosa, pero también es una gran amante del bienestar humano. En este encuentro que comparte el conocimiento, pues también es un espacio para la belleza, y para eso tenemos esta tarde con nosotros, por el lenguaje universal de la música, a Luis Sánchez, pianista. Él es un artista creativo y con alma de jazz, y su arte pues toca lo intangible, lo que no se puede decir con palabras, pero sí lo podemos sentir. Así que es un honor para mí presentarles esta tarde a la doctora Lola González Capilla y a Luis Sánchez al piano.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luis. Te agradezco infinito que hayas venido a acompañarme en esta tarde. Para mí es emocionante. Me siento una privilegiada de poder contar contigo en esta presentación. Me llena de alegría, me llena de entusiasmo. Creo que ahora voy a poder darlo todo. Gracias a ti. Quería agradecer también al Club Náutico por habernos dado la oportunidad de hacer aquí la presentación del libro. También quería dar las gracias a Isabel y a Luisa Cristina, que me han ayudado a organizar todo esto, y por supuesto a todas las personas que os habéis tomado el interés en esta tarde de venir a conocer qué es lo que tengo que contaros en este libro. Yo soy Lola González Capilla y llevo dedicándome a la medicina pues más de 35 años más o menos, sobre todo en la medicina integrativa, tratando de buscar un apoyo saludable para todas las personas, y también dirijo una escuela de yoga junto a mi marido Luis Luna, que está ahí también, una escuela de yoga y meditación. Es decir, que desde hace muchos años me dedico a buscar todas las opciones saludables posibles para las personas, no pensando solo en utilizar los medicamentos, sino todas las vías posibles, y cuanto más naturales mejor, para ir hacia la salud más que hacia la enfermedad, ¿vale? Y lo que hoy quiero contaros, lo que vais a escuchar hoy, es una aproximación a la salud de una forma sencilla e integradora, ¿vale? Eso es un poquito lo que yo creo que viene a aportar este libro, ¿no? Que de alguna forma es brindar a todo el mundo mi descubrimiento, porque esto que cuento en el libro pues hace relativamente poco tiempo que he empezado a conocerlo, ¿no? Y ese poco tiempo, pues que es más o menos, bueno, va ya casi para 2 años, la historia de que comenzar a escribir este libro comenzó pues como empiezan muchas historias. A veces las historias empiezan mal y acaban bien, ¿no? Y creo que esta es una historia de ese tipo. Todo comenzó porque yo, que me dedicaba a la medicina y a ayudar a las personas a mejorar su salud como fuera, pues tenía a mi hija con una enfermedad no diagnosticada de alguna forma, ¿no? Que se presentaba durante mucho tiempo, durante años, con dolores de distinto tipo, y que ese dolor que ella tenía en la cabeza, en la tripa, en la espalda, diagnosticado de migrañas, de cefaleas tensionales, de cefaleas por los medicamentos que tenía que tomar para las migrañas, pues realmente no se solucionaba ni con los medicamentos, ni se solucionaba con las plantas, ni con la homeopatía. No lograba hacer que mi hija mejorara, y cada vez se encontraba peor, cada vez dormía menos, cada vez le afectaba más esto a un nivel anímico también, no solamente en sus dolores. Y bueno, pues gracias a esto que os voy a contar hoy, ella consiguió mejorar, ¿vale? Y no solo consiguió mejorar, sino que a mí esto me sirvió para darme cuenta de la importancia que tiene la neuroinflamación, porque claro, cuando tú hablas de dolor, pues estás pensando, el dolor lo tiene que causar algo, pero realmente ¿qué está causando el dolor? Muchas veces no lo sabemos, ¿no? Hay muchas personas que están viviendo una situación de dolor crónico durante años, que se han hecho todo tipo de pruebas y que no saben lo que les está sucediendo, ¿no? Y creo que el caso de mi hija iba un poco por ahí. Realmente nos dio la pista cuando empezó a tener un problema más allá del dolor, que fue un problema en la retina, ¿no? Cuando empezó a tener una afectación de la retina, y nos dimos cuenta que lo que estaba pasando es que tenía varias infecciones crónicas en su cuerpo, y una de ellas además le producía afectación de los ojos, ¿vale? Y eso fue lo que me dio la pista de que su sistema inmunológico no estaba fuerte, ¿vale? Entonces ese fue el origen de todo para mí, ¿no? Luego seguiré contando algo más respecto a esto. Lo primero que tendríamos que saber y que tendríamos que delimitar es qué es esto de la neuroinflamación, ¿no? Porque la neuroinflamación no es algo que se lleva tampoco conociendo mucho tiempo, es relativamente reciente, ¿no? El uso de este término de neuroinflamación. Hemos oído mucho hablar de inflamación, pero bueno, pues últimamente se ha visto que la mayor parte de los procesos que tienen que ver con el sistema nervioso cursan también con inflamación, como
el resto de los tejidos se inflaman, el sistema nervioso también se inflama. Y el problema no es que el sistema nervioso se inflame como el resto de los tejidos, porque la inflamación en el cuerpo es una forma de ayudarnos a reequilibrar el cuerpo. De manera que cuando llega a nuestro cuerpo un tóxico o llega a nuestro cuerpo una infección, por ejemplo, pues gracias a la inflamación que se desarrolla a través de las células inflamatorias en el cuerpo, conseguimos neutralizar esa toxicidad, neutralizar esa infección y eliminarla. El problema de la neuroinflamación no es la neuroinflamación en sí, sino cuando la neuroinflamación, por algún motivo, por un exceso de estrés, por un exceso de toxicidad, por un exceso de infección, ya se descontrola y ya no funciona como algo que va a solucionar, sino que acaba puede afectar a muchas áreas del sistema nervioso y a muchas áreas del cerebro, ¿vale? Sería como esta chispa que veis aquí, ¿no? Que realmente puede dar lugar a muchos fuegos diferentes, ¿no? Dependiendo de lo que esté prendiendo, ¿no? Si tú tienes una chispa y esa chispa llega a la tela, pues la quema de una manera. Si llega a la paja, la quema de otra manera, ¿no? La cuestión es que cuando la neuroinflamación se produce ya como un proceso en círculo vicioso, como una neuroinflamación crónica, empezamos a tener problemas como los que estáis viendo aquí, ¿no? Como el dolor crónico, que era el caso de mi hija, como la fatiga, que también podía ser el caso de mi hija, porque también le costaba muchísimo levantarse de la cama, estaba siempre cansada, como las migrañas, que también en ese caso era su caso, pero también pues la depresión que una persona puede tener en un momento dado y dice, no me pasa nada para estar así, no tengo ningún problema y sin embargo pues me estoy encontrando sin ánimos, me estoy encontrando deprimida, ¿no? O la falta de sueño, o también los problemas de memoria, de deterioro cognitivo muchas veces también, ¿no? De orientación también, y incluso la neurodegeneración. Y esto ya son palabras mayores, ¿vale? Porque ya cuando entramos en este ámbito estamos hablando de algo más que síntomas. Lo que veis aquí reflejado son síntomas que tienen muchas personas que no saben que tienen un problema neuroinflamatorio. No sé si algunos pasa en la sala. ¿Os pasa alguien en la sala? ¿Tenéis alguno de estos síntomas? ¡Qué gente más sana! Nadie levanta la mano. Bueno, pues creo que alguna persona la levantaría, sí. La podéis levantar si queréis, ¿eh? ¿Quién tiene alguno de estos síntomas? Hay unos cuantos que se han atrevido ya a levantarla. Bueno, pues realmente, claro, dices, ¿y entonces qué pasa? ¿Que si tengo problemas de memoria es que tengo neuroinflamación? Pues es posible. Si me duele la cabeza es que tengo neuroinflamación, pues es posible. Si no duermo bien, pues también. Es decir, que todo esto se podría considerar que son pequeñas lucecitas que se encienden en nuestro cuerpo, como cuando se enciende una luz en el coche, en el salpicadero del coche, ¿no? Que nos está indicando que está fallando algo, ¿no? Pues a veces se encienden esas pequeñas lucecitas y no le hacemos mucho caso, porque seguimos con nuestra vida, ¿no? Tenemos una vida muy ajetreada todos, muy liada, con cantidad de retos por medio, y entonces, bueno, pues de repente me duele la cabeza, me tomo algo, se me pasa el dolor y ya está, ¿no? Me está fallando la memoria, bueno, sigo adelante, y así continuamente, ¿no? Pero realmente estos son síntomas de algo que está pasando en nuestro sistema nervioso y que tiene que ver con la inflamación que se está produciendo ahí, ¿vale? De manera que, bueno, que como veis una misma chispita, que sería el mecanismo, la neuroinflamación, pues nos puede dar lugar a multitud de procesos clínicos diferentes, ¿vale? Y esto es lo que realmente es sorprendente, porque yo podía venir hoy aquí a hablaros de la esclerosis múltiple, o podía venir a hablaros del dolor crónico, pero es que no es la esclerosis múltiple ni es el dolor crónico, es que son cantidad de síntomas y cantidad de enfermedades las que están asociadas con esa neuroinflamación, ¿vale? Aquí tenéis detalladas un poquito las enfermedades que sí ya están consideradas como tal, no como síntomas sueltos como hemos visto anteriormente. Están un poquito clasificadas por grupos, como veis, enfermedades neurodegenerativas. Estamos hablando de cosas muy serias y muy importantes, ¿verdad? Como la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, la ELA, que seguramente ya todos os suenan porque son enfermedades
que antes eran raras, pero que cada vez por algún motivo son más y más frecuentes. Y ya es extraño la persona que no tiene en su familia algún miembro que tenga alguna de estos procesos, de estas enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? El dolor crónico del que os he hablado, que está a veces diagnosticado como fibromialgia o como fatiga crónica, otras veces como migrañas. Hay mucha gente que después del COVID se ha quedado con un dolor también como un COVID persistente, y luego hay multitud de infecciones crónicas, como la que tenía mi hija, como la enfermedad de Lyme, que igual también os suena porque también cada vez se afecta a más gente, ¿no?, que cursan con esa neuroinflamación, ¿vale? Luego tenemos todos los síndromes de sensibilidad central, en los cuales las personas que tienen este tipo de problema son más sensibles que el resto de las personas a cualquier estímulo, a los estímulos dolorosos también, ¿vale? Y así pues tenemos, por ejemplo, las personas que tienen hipersensibilidad química múltiple, las personas que tienen el síndrome de intestino irritable, las personas con disautonomía o con síndrome de piernas inquietas. Todas ellas también cursan con neuroinflamación. Esto os lo estoy contando y lo podéis, si queréis, investigar en las bibliotecas de ciencia, porque todas estas enfermedades se ha estudiado su neuroinflamación, incluso su relación con el glutatión, del que luego hablaremos, ¿no? Y en todas ellas se ha visto que hay un proceso de neuroinflamación, hay un mecanismo de neuroinflamación detrás, ¿vale? En el caso de las neurodegenerativas que veis arriba, dices, no, lo que hay ahí es una neurodegeneración. Efectivamente, hay una neurodegeneración, pero se ha observado que la neurodegeneración siempre empieza con una neuroinflamación. Es decir, que si pudiéramos empezar a solucionar el tema de la neuroinflamación antes de, pues probablemente no llegaríamos a la neurodegeneración, ¿no? Y si ya hemos llegado y apoyamos la salud para paliar en lo posible esa neuroinflamación, pues también vamos a mejorar la salud de estas personas, ¿vale? Y en el caso de las enfermedades neuropsiquiátricas, pues como por ejemplo la ansiedad, la depresión, también se ha visto que está implicada la neuroinflamación, ¿vale? Pero también en el trastorno bipolar, en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en el autismo también, en la esquizofrenia. Es decir, que estamos hablando de algo que abarca muchas cosas, ¿no? Es muy amplio y muy generalizado. Y podemos decir, últimamente cada vez hay más casos de Parkinson, cada vez hay más casos de Alzheimer, pero es que las personas que no tienen Parkinson o Alzheimer igual también muchas están teniendo muchos casos de neuroinflamación, estén o no diagnosticadas, porque igual no están diagnosticadas, pero realmente pues esto se está dando cada vez más. Claro, lo que yo vengo a contaros ahora es algo muy antiguo y a la vez muy novedoso. Se trata del terreno, se trata del terreno del paciente, ¿vale? Porque en medicina cada vez estamos buscando unas soluciones más específicas y sin embargo nos estamos olvidando de que el ser humano es un todo, pero que además es un todo que en su globalidad está influyendo positiva o negativamente para que las distintas situaciones externas, los distintos estímulos o los distintos ataques externos, podríamos decir también, nos afecten o no nos afecten, ¿no? Porque no todo el mundo acaba teniendo dolores de cabeza, dolores de espalda o migrañas o Parkinson, ¿no? Aunque haya tenido la misma infección. Es decir, que una persona puede tener una infección o 5 o 10 y si su terreno está fuerte, si su terreno es un terreno fértil, como veis hay un terreno que va a dar frutos de salud, en este caso, ¿no? Buscando la metáfora, no va a tener problemas aunque tenga una infección o 2. No va a tener problemas aunque sufra una intoxicación. No va a tener problemas aunque tenga una enfermedad aguda, porque su terreno se va a hacer cargo de eso y va a poder con ello, ¿vale? Si la persona tiene un terreno como el que veis a vuestra derecha, que está pues totalmente seco, es un terreno totalmente árido, ahí no pueden hacer nada. Mira que las plantas se empeñan en nacer en cualquier sitio, ¿no? Pero en ese terreno no pueden hacer nada. Bueno, pues eso, llevado la metáfora a nuestro cuerpo, es el terreno de una persona que realmente no está preparada para hacer frente
a los retos de salud que van llegando, ¿vale? ¿Y qué hace que una persona esté preparada y otra persona no esté preparada, ¿no? Porque eso es lo más interesante para mí, eso es lo más importante que quiero que os quedéis en el día de hoy, ¿no? ¿Por qué unas personas sí y otras personas no están preparadas? ¿Qué es lo que nos diferencia a unos de otros? Bueno, mirad, aquí tenéis esta alegoría del árbol, ¿no? Que me parece muy significativa, porque tenemos un mismo árbol que tiene una parte en la que lo que vemos en la superficie, que es el tronco y las ramas y las hojas, pues esa parte de la izquierda está muy deteriorado, ¿verdad? O sea, las hojas están muertas, las ramas están que se tronchan, están muy mal, pero está muy mal porque si os fijáis las raíces y la tierra, en donde están esas raíces, también está mal. Tiene algún tipo de problema, que puede ser toxicidad, ¿no? Por ejemplo, si ahí han echado lejía, ¿no? Pues ese árbol perdería sus raíces y perdería todas esas hojas, pero como la lejía no ha llegado a toda la superficie de la tierra, pues hay una parte de las raíces que han profundizado y están perfectas, y una parte del árbol está perfecto. Y esto más o menos sirve para entendernos lo que nos pasa, ¿no? Que muchas veces podemos ver esas ramas, esos síntomas, ¿no? Esas ramas mustias, esas hojas secas, que puede ser pues ese dolor de cabeza, que puede ser esa falta de memoria, pero no sabemos qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando en el fondo es que tenemos unas raíces que están deterioradas porque el terreno no es un terreno preparado para poder afrontar cualquier reto de salud, ¿vale? Aquí tenéis dos visiones de la medicina. Por una parte tenemos la visión científica más actual, en la que normalmente estamos buscando soluciones muy concretas, ¿no? Muy concretas y muy específicas, en las que realmente lo que estamos haciendo es buscar un conocimiento específico y un conocimiento muy determinado para conseguir tratar la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, o tratar el Alzheimer, o tratar cualquier enfermedad, ¿no? Vamos a buscar una molécula que va a ir fenomenal para... Va a ir fenomenal... A ver, ahí, ¿no? Sí. Una molécula que va a ir fenomenal para tratar un neurotransmisor que tenemos en un determinado grupo de neuronas, que son las que se afectan en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Por ejemplo. Entonces estamos tratando de una forma muy precisa y de una forma muy sofisticada para una enfermedad muy concreta. Y sin embargo, pues esa molécula que hemos encontrado para el Parkinson no nos va a servir para el Alzheimer, no nos va a servir para una persona que está empezando a tener problemas con su memoria o que tiene insomnio, ¿no? Sino que va a ser específico para ese problema en concreto, ¿no? Pero frente a eso tenemos la visión integradora, ¿vale? Esa visión integradora, que es la que yo quiero transmitiros hoy, en la que podemos encontrar algo que desde lo más sencillo y lo más global nos ayude a tratar el terreno de la persona que tiene un terreno afectado, para que esa persona pueda estar luchando contra cualquier reto que se le presente en su salud, ¿no? Independientemente de cuál es el tipo de tóxico que entra en su organismo o cuál es el tipo de infección que entra en su organismo, ¿no? Es fortalecer el terreno para que la persona pueda tener, por una parte, controlada su neuroinflamación, en el caso del que estamos hablando, y para que pueda tener una inmunidad fuerte y una capacidad grande de deshacerse de las toxinas del cuerpo, porque al final lo que está haciendo que se produzca toda esta neuroinflamación tiene que ver, por una parte, con la toxicidad medioambiental. Ya sabéis que estamos ahora todos inmersos en ella, ¿no? Estamos nadando en un medio ambiente que ya es tóxico de por sí, y eso nos afecta cuando bebemos, cuando comemos, cuando nos echamos sustancias sobre la piel, cuando nos medicamos. Todo eso al final llega a nuestro cuerpo y son sustancias que el organismo tiene que eliminar. Cuando tenemos un terreno potente, el organismo puede. Cuando no tenemos un terreno potente, esas toxinas se van quedando dentro, y eso es lo que va haciendo que la neuroinflamación se reproduzca. Y lo mismo pasa con las infecciones.
puedes tener una infección y la superas, pero si tienes 4 o 5 se van acumulando y eso realmente pues tiene un precio, ¿no? para ese terreno, realmente, ¿no? Y tenemos otra cosa muy importante que es el estrés. El estrés. Que levante la mano quien no tiene estrés. Hay 4. Los demás, seguramente un nivel u otro de estrés tenemos, ¿no? Y bueno, pues el estrés hoy es podríamos decir, el pan nuestro de cada día, porque tiene que ver con la forma en la que tenemos de trabajar, con las dificultades financieras que estamos teniendo, ¿no? Para hacernos cargo de nuestra vida, de nuestros gastos, de todo lo demás, con lo que nos sucede, con nuestras relaciones, ¿no? Todas esas situaciones estresantes acaban afectando a nuestro terreno también, definitivamente, y afectan también a la neuroinflamación directamente, ¿vale? El estrés no solamente afecta al terreno en general, sino que hace que se produzca más neuroinflamación. Luego veremos de qué manera. Entonces, si yo tengo un terreno fuerte, y esa es la visión global integradora, ¿no? Buscar la manera de fortalecer el terreno para que cuando lleguen todas las circunstancias que van a llegar de una forma o de otra, en algunos casos más y en otras menos, porque también depende del tipo de trabajo que tenemos, de los puestos que estamos a cada uno de los tóxicos, infecciones o demás. Pero al final, de una forma u otra, todos vamos a recibir esos ataques, ¿no? desde el exterior. Todos vamos a tener que hacer frente a algo que tenemos que resolver equilibrando nuestro cuerpo desde nuestro terreno. Entonces, si fortalecemos el terreno, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que podemos de alguna forma combatir esta neuroinflamación? Seguramente, ¿no? Es una visión que nos ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? No sé cómo lo veis, pero para mí es grandioso pensar que el organismo por sí solo puede resolver la mayor parte de las cosas que le van llegando, pero claro, a veces le falla la materia prima, ¿no? Como si fuera un ejército que sí, que se puede defender porque el ejército está, pero si no tiene las armas, pues tampoco puede defenderse, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, al final resulta que tenemos un organismo muy potente, capaz de regularse por sí mismo y que lo único que necesita es un poquito de apoyo para fortalecer ese terreno. Y esto es pues el gran descubrimiento que he hecho que os quería compartir realmente. Fijaros que el ser humano está constituido por unos 75 billones de células. 75 billones de células. Son una comunidad por la que estamos compuestos. También estamos compuestos por un montón, más de 75 billones de microorganismos que también forman parte de nosotros. O sea que somos una comunidad de cantidad de microseres y realmente eso es el terreno que tenemos. Ese es el terreno que al final va a abordar cualquier reto que llega a nosotros y ese reto se aborda célula a célula. Por eso aquí digo que la solución está en la célula, ¿vale? Porque la célula, si tiene lo que necesita, va a regular sus propios procesos, ¿vale? Y bueno, pues aquí hay algo súper importante de lo que os quería hablar, que es la segunda parte del libro, tiene que ver con esto. La primera parte del libro tiene que ver con que podamos entender lo que es la neuroinflamación y cómo se produce, ¿no? Cómo se produce esa pequeña chispa que va incendiándolo todo y que en un momento dado se pierde el control y se pasa de un pequeño fuego que calienta a un enorme fuego que destruye, ¿no? Pero realmente cómo controlar esa chispa y cómo controlar esa inflamación, ese fuego que se descontrola, desde lo que yo he descubierto, tiene muchísimo que ver con el interior de la célula y tiene que ver con esa sustancia que se llama glutatión, que es, podríamos decir que es el regulador maestro, podríamos decir que es el principal protector de la célula, podríamos decir que es la segunda molécula más abundante de nuestro organismo, después del agua. No sé si habéis oído o no hablar del glutatión, pero realmente es ahora cuando se está empezando a conocer y a investigar más, en estos últimos 10-15 años, no anteriormente, aunque realmente el glutatión
es una molécula que se descubrió en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Y siendo tan abundante y siendo tan importante, no me preguntéis por qué, porque yo no lo sé, pero hasta hace bien poco no sabíamos ni los médicos prácticamente nada de ella, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que os quede claro es que si queremos tener ese terreno fuerte, entonces vamos a tener que cuidar nuestras células. Y si cuidamos nuestras células, vamos a conseguir tener el terreno necesario para que se pueda combatir esa neuroinflamación. Muy bien. Da gusto, ¿eh? Relajarse así. Esto también os aseguro que mejora el terreno, sin duda, porque esto, la música,
la gran música, la belleza de la gran música nos ayuda a mejorar inmunológicamente, nos ayuda a vencer el estrés. Entonces, bueno, pues hemos traído la medicina aquí directamente para que podáis experimentarla. Y bueno, pues hablando del glutatión, que ya sería la segunda parte del libro, contaros que el glutatión es una pequeña proteína. Las proteínas son los constituyentes de los tejidos, los constituyentes de las hormonas, los constituyentes de las enzimas en el cuerpo, ¿vale? Y de hecho el glutatión actúa muchas veces como una enzima en esas más de 1500 funciones que tiene para regular nuestro organismo, ¿vale? Es una proteína que está formada por esos 3 aminoácidos que veis ahí, la cisteína, el ácido glutámico y la glicina, ¿vale? El glutatión es una molécula que se tiene que formar en el interior de la célula. Esto es fundamental y esto es algo que, bueno, pues que se ha podido llegar a esa conclusión después de la investigación de distintos investigadores que han visto que había glutatión en el cuerpo, que el glutatión tenía una función, que era muy importante que esos niveles estuvieran altos, porque yo hoy os vengo a hablar de neuroinflamación, pero la neuroinflamación no es la única cosa para la cual el terreno tiene que estar bien. El terreno del ser humano tiene que estar bien para combatir prácticamente todas las enfermedades, ¿vale? Y prácticamente en todas ellas ya se han hecho estudios clínicos y científicos en los que se han visto que los niveles de glutatión en esas enfermedades, en cada una de ellas, están bajos. ¿Y qué significa que están bajos los niveles en el interior de la célula? Pues lo que significa es que el terreno no está fértil, el terreno está flojo. Si los niveles de glutatión, siendo la segunda sustancia más importante del cuerpo, teniendo más de 1500 funciones, están bajos en el interior de la célula, que es donde tiene que cumplir sus funciones, ¿qué creéis que pasa con el terreno? El terreno se estropea, el terreno no sirve para combatir lo que le viene. Y aquí lo podéis entender mejor, porque ahí tenéis sus 4 funciones vitales fundamentales. De esas 1500, podemos decir que podríamos resumirlas en estas 4 más una quinta, que tienen que ver con la capacidad que tiene de regulación a nivel inmunológico, regulación a todos los niveles del sistema inmunológico, la capacidad que tiene de sacar los tóxicos de nuestro organismo, todo tipo de toxicidad, incluido lo que más afecta a las enfermedades neurológicas, que son los metales pesados. Es que está protegiendo a nuestras mitocondrias. Las mitocondrias son unas pequeñas fábricas de energía que tenemos en el interior de las células. Y cuando empezamos a tener problemas de neuroinflamación, como cuando empezamos a tener problemas de salud, lo que está sucediendo es que se está produciendo mucha oxidación, ¿vale? Porque las mitocondrias producen energía y a la vez nos están oxidando. Están produciendo algo que igual habéis oído hablar, que se llaman radicales libres. Los radicales libres son la causa de la oxidación, la causa de la inflamación, la causa del envejecimiento y la causa de la enfermedad más clara que se conoce hoy día. Pero al final, ¿qué está detrás de esa causa? El terreno. Detrás de esa causa está el terreno. Entonces, si tenemos un buen terreno con buenas cantidades de glutatión, que es el maestro antioxidante, el glutatión es la principal molécula que va a neutralizar todas esas sustancias reactivas que se llaman radicales libres, que tienen la capacidad de ir destruyendo nuestros tejidos y de destruir nuestras mitocondrias. Por eso se considera que es muy importante para la energía celular, porque está protegiendo las mitocondrias y entonces tenemos energía. Si las mitocondrias se destruyen porque hay mucha oxidación, ya no tenemos energía y estamos cansados desde por la mañana y tenemos fatiga cerebral, porque las mitocondrias de nuestras neuronas, de nuestro sistema nervioso, también se afectan, ¿vale? De hecho, la neurodegeneración de las enfermedades esas más importantes que hemos visto neurodegenerativas comienza con la destrucción de las mitocondrias. Cuando las mitocondrias, porque hay un exceso de radicales libres, un exceso de oxidación, se destruyen, entonces
la neurona empieza a morir y se degenera. Y eso es el principio de la neurodegeneración, ¿vale? Entonces tenemos aquí la clave del terreno, una molécula que está en el interior de las células, que lo producen las propias células cuando nuestro organismo tiene esa capacidad, y que eso nos va a dar la capacidad de llevar a cabo todas estas funciones. Pero no solo estas funciones, es que también nos va a regular el ADN, que es la genética de nuestras células, que está en el interior de los núcleos de las células. Cuando esa genética se altera porque hay radiaciones, porque hay toxicidad, porque hay infecciones, aparecen mutaciones que dan lugar al cáncer, que dan lugar a alteraciones en los embriones y a abortos y a niños que nacen con malformaciones. Cuando hay alteración de ese ADN no podemos construir nuevas células y entonces empezamos a envejecer. Bueno, cuando tenemos unos buenos niveles de glutatión, el glutatión va a reparar ese ADN que se altera en mutaciones y va a ayudar a duplicar ese ADN para producir la regeneración celular que necesitamos para prevenir el envejecimiento. Todo esto pasa con el glutatión a nivel de todas esas 75 billones de células que tenemos en nuestro, más o menos, yo no me las he contado, pero dicen que es eso, igual son 80 billones o son 65, pero por ahí anda la cosa, ¿no? Cada una de esas células necesita fabricar su glutatión para estar sana y ser el terreno que nos va a apoyar en la salud y que va a neutralizar cualquier cosa que llegue a nosotros, ¿vale? Y esto sería a nivel de todo el cuerpo, a nivel de general, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos una lámina más específica que nos habla de cómo el glutatión influye en la neuroinflamación. Esto también es algo que está totalmente comprobado científicamente. El glutatión es una sustancia absolutamente necesaria para prevenir esa neuroinflamación totalmente descontrolada que existe, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque por una parte, está evitando la oxidación, que es una de las causas principales de neuroinflamación, de toda la inflamación. La oxidación es la causa de la inflamación. Entonces, la neurooxidación es la causa de la neuroinflamación. Y tenemos aquí al maestro antioxidante, ¿no? Que es el glutatión. Pero es que además es un modulador inflamatorio maravilloso, porque lo que primero pasa en el interior de nuestro sistema nervioso cuando aparece la neuroinflamación es que unas células que se llaman microglía, que igual eso ya no suena porque es más específico, pero bueno, estas células son las células inmunológicas especializadas que hay en nuestro sistema nervioso, que nos están ayudando a eliminar no solamente infecciones, sino también son un poco como si fueran el sistema de seguridad, o sea, nuestros policías de nuestro sistema nervioso, ¿no? Pero también serían como los barrenderos del sistema nervioso, es decir, también nos ayudan a sacar a limpiar toda la toxicidad que se produce en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, lo que pasa con la microglía es que cuando aparece una inflamación que se desata, esta microglía cambia de un estado, digamos, de reposo, de ser un guardia de seguridad majete que te saluda y te protege, a volverse loca. Y cuando la microglía se vuelve loca, por así decirlo, y entra en actividad inflamatoria, empieza a producir un montón de sustancias que se llaman citoquinas inflamatorias, que a su vez atraen a más microglía, a más células inflamatorias, y todo esto entra en ese círculo vicioso, ¿vale?, del que hablábamos antes. Entonces, cuando tenemos suficientes niveles de glutatión, el glutatión va a regular esa activación de la microglía, porque es verdad que la microglía se tiene que activar, porque nos tiene que defender, porque nos tiene que desintoxicar, pero tiene que hacerlo en su justa medida. Entonces el glutatión está interviniendo en las reacciones que hacen que esto se produzca de una manera controlada y no se convierta en un fuego absolutamente descontrolado, ¿vale? Además está protegiendo las mitocondrias, con lo cual nos está ayudando a proteger las neuronas no solamente de la inflamación, sino también de la neurodegeneración. Y por último, pues se han visto en diferentes estudios que el glutatión nos ayuda a favorecer la plasticidad neuronal. La plasticidad es un término que también últimamente está muy de moda a nivel de neurociencia, porque estamos empezando a comprender que antes pensábamos que solo podían aprender los chavales, pero ahora sabemos que esta plasticidad neuronal que tienen los niños
se puede seguir manteniendo, es decir, podemos seguir teniendo la capacidad de que nuestras neuronas vuelvan a crear nuevas relaciones y sigamos aprendiendo. Y esto es una función que se lleva a cabo, entre otras, gracias a las funciones del glutatión. Entonces tenemos esta función, tenemos la capacidad de memoria, o sea, interviene muchísimo en los problemas y en las funciones de la memoria, el glutatión, ¿vale? Y también en general en el equilibrio del sistema nervioso, pues está regulando completamente esa neuroinflamación, ¿vale? Aquí os he puesto un dibujito de una microglía porque como seguramente no la conocíais, bueno, es un dibujo simbólico tampoco, pero es así. Esa sería una microglía que se ha puesto ya nerviosa, ¿vale? Entonces se pone así muy estrellada y empieza, como veis, a producir esto que veis por aquí abajo, que son las citoquinas. Empieza a producir citoquinas como loca, pero esto me gusta que lo veáis sobre todo por esta parte de aquí que dice glucocorticoides, porque realmente llegan los glucocorticoides, os sonará el cortisol a lo mejor, que también está bastante de moda, porque el estrés, entre otras cosas, produce cortisol, que es una hormona del estrés, ¿vale? Y esa hormona del estrés llega aquí donde la microglía y le empieza a meter el dedito en la llaga, ¿vale? Entonces, el cortisol es la que está haciendo que ese guardia de seguridad se vuelva loco de alguna manera, porque no deja de activarla. O sea, el cortisol cuando llega en un momento de estrés agudo, que sería lo ideal, ¿no? Es decir, que en un momento dado nosotros vivimos una reacción de alarma y nuestro cuerpo sabe cómo reaccionar, sabe cómo actuar y además sabe cómo luego devolvernos al equilibrio. El problema es cuando ese estrés se mantiene, como ya sabéis que nos pasa una y otra vez, y entonces el cortisol sigue llegando y sigue activando a esta microglía. Y cuanto más activa la microglía, pues peor se pone la situación porque hay más neuroinflamación, ¿vale? La neuroinflamación, por una parte, está ya afectándonos, dándonos síntomas, pero lo que está sucediendo es que el glutatión que tenemos en nuestras neuronas y en nuestra microglía tiene que hacer frente a este estrés que se está produciendo inflamatorio. Entonces también se va gastando. Eso forma parte del círculo vicioso, porque cuando hay muy poco glutatión no podemos hacer frente a la neuroinflamación. Pero cuando hay glutatión, si se mantiene el estrés, tenemos que seguir manteniendo unos niveles altos de glutatión porque el glutatión se va gastando con ese estrés y con esa neuroinflamación, ¿no? Entonces esto es muy importante comprenderlo porque al final es que estamos ante algo que no es tan complicado de entender, pero que llega a ser muy complicado de atajar, ¿no? Y sin embargo, pues aquí estamos encontrando una llave maestra, ¿no? Porque el glutatión nos ayuda a regular esta actividad de la microglía, ¿vale? En definitiva, que con este tema de la neuroinflamación, que ya veis que es complejo, que abarca muchas cosas, pero que está todo bastante claro, que es decir, si hay neuroinflamación, cualquier área del cerebro, ya sea el área paja o el área tela o el área que sea, ¿no? Que puede ser el área de la zona de la memoria o del control emocional o de la zona del dolor o del control de nuestro sistema nervioso autónomo, cualquiera de esas áreas se puede inflamar porque a lo mejor ahí ha llegado más la toxicidad, porque ahí ha llegado la infección en un momento dado, ¿no? Lo podemos abordar de todas estas formas que veis aquí, de manera que nosotros podemos empezar por tratar los síntomas, que es lo que hacemos más habitualmente, ¿no? Entonces, si tienes dolor, pues ¿qué haces? Te tomas algo para el dolor, un analgésico, y el dolor se pasa, ¿no? ¿Se pasa? A ver, que levante la mano al que no se le ha pasado. Porque también pasa que no se te pasa el dolor ni siquiera tomándote el analgésico, ¿no? Entonces, bueno, pues el control de síntomas está bien en algunos momentos, es algo rápido cuando funciona, pero es algo muy superficial, no estamos realmente tratando lo que está sucediendo, ¿no? Luego tenemos también el tratar los mecanismos, que sería, bueno, pues ya ir a buscar ese mecanismo, por ejemplo, pues en este caso el mecanismo sería la neuroinflamación, ¿vale? Sería dar algún tipo de antiinflamatorio más o menos específico desde el punto de vista de la ciencia más clásica, ¿no? Pues buscar el mejor antiinflamatorio para eso que se está produciendo, a través de las citoquinas, por ejemplo, ¿no? de las que os he hablado, ¿vale? Luego tendríamos aquí tratar las causas. Si la neuroinflamación la ha producido un germen
un microorganismo que tiene un tratamiento que funciona, porque no todos los microorganismos tienen tratamientos que funcionan, ¿no? En el caso de mi hija, lo que pasaba es que tenía varias infecciones crónicas, virales, que no se resuelven ahora mismo con ningún tratamiento. Tenía una infección también con un parásito que tampoco se resuelve con ningún tratamiento. O sea, lo único que podemos hacer cuando aparecen las lesiones en la retina es darle un tratamiento para tratar de que eso no se vuelva más loco todavía y no aparezcan más lesiones en la retina, pero no se soluciona. Entonces, bueno, pues si tenemos una bacteria que realmente es tratable, pues la tratamos y fenomenal, ¿no? Porque, bueno, pues vamos a quitar de en medio esa infección, pero a veces no tenemos esa solución tampoco, ¿no? Y por último, pues tenemos la posibilidad de tratar el terreno, que es de lo que llevamos hablando todo este rato y que para mí es lo que realmente ha marcado la diferencia. En el caso de mi hija, lo que ha permitido hacer que suban los niveles de glutatión y por lo tanto que cada una de esos 75 billones de células tengan más alimento para producir su glutatión, porque es eso lo que necesitan las células, alimento para producir su glutatión. ¿Por qué? Pues porque realmente el glutatión, aunque está en todas las células biológicas, es decir, en todos los animales y todas las plantas, cuando llega a nuestro cuerpo, en el estómago, se degrada. Y esos tres aminoácidos que visteis al principio, ¿recordáis los aminoácidos? Había uno que se llamaba cistina, y la cistina también en el estómago se degrada. Con el calor de los alimentos se degrada. De manera que, aunque nuestro cuerpo, bien alimentado, podría hacer frente a cualquier cosa que se le presente gracias a que tiene unos buenos niveles de glutatión, el glutatión se gasta, pero no se repone en la misma medida que se está gastando. Esta es la clave de lo que pasa con la neuroinflamación. Estamos gastando más glutatión del que conseguimos reponer con los alimentos. Entonces necesitamos hacer algo para mejorar esto. Y lo que yo descubrí pues fue este complemento nutricional, que es un alimento. Es un alimento elaborado a partir de la leche de vaca. O sea, es un aislado de proteína del suero de la leche de vaca, no desnaturalizado y lo más importante de todo, que es muy rico en una cisteína que está protegida y que llega hasta en un 97% al interior de la célula. Entonces, bueno, esto es el fruto de un descubrimiento y de una investigación de 20 años para sacar el producto al mercado, ¿vale? Esto lo descubrieron un par de investigadores, un cirujano y una inmunóloga que empezaba con ella la inmunología en el mundo, porque esto fue a finales de los años 70, cuando se pusieron ellos a investigar en la Universidad de McGill, en Canadá, qué era lo que pasaba con los pacientes que se operaban, que unos mejoraban y otros sufrían muchas complicaciones y a veces ni siquiera se recuperaban nunca de esa operación. Y vieron que la clave estaba en el glutatión. Estos dos investigadores, el doctor Gustavo Bounus y la doctora Patricia Consaven, estuvieron 20 años investigando en la Universidad de McGill antes de buscar inversores para sacar este producto al mercado, que se llama Immunocal, ¿vale? Y os cuento esto de Immunocal porque realmente esto fue lo que curó a mi hija. O sea, gracias a esto mi hija salió de la cama, salió de sus dolores, salió de su insomnio, salió de su malestar emocional que tenía por todo lo que le estaba causando esto y empezó a tener una vida normal de su edad, ¿no? Y bueno, pues yo en este tiempo que llevo trabajando con este producto me he dado cuenta que realmente, bueno, pues no es solamente la neuroinflamación, pero creo que en el caso de la neuroinflamación esto está muy poco conocido, muy poco entendido y tiene muchísimo potencial de que la gente mejore con esto, de que la gente apoye su salud sin tener que llegar a verse como se vio mi hija o como se ven otras personas, ¿no? Con el síndrome post-COVID y con el Lyme y con los distintos dolores de distinto tipo, pero no solo dolores, sino pues todos estos problemas de enfermedades más degenerativas, que también mejoran muchísimo con este producto, ¿no? Tanto es así
que, bueno, pues que el respaldo de este producto, siendo un nutracéutico, es decir, un nutriente, esto no es un medicamento, no estamos hablando de un medicamento, estamos hablando de un nutriente, pero de un nutriente que tiene tanto poder efectivo a nivel terapéutico como un fármaco. Por eso se le llama nutracéutico y por eso está incluido en los libros de referencia médica de Estados Unidos y Canadá, PDR y CPS. Son los equivalentes al Vademecum en España. En esos libros en Estados Unidos y Canadá, este producto lleva 20 años y los médicos lo pueden consultar y ver cuáles son sus efectos, sus posibles efectos secundarios que no tiene porque es un nutriente, es como si tomaras leche. O sea, y si tienes alergia a la lactosa, pues también lo puedes tomar porque no lleva lactosa. Si tienes intolerancia, ¿vale? Si tienes alergia a las proteínas de la leche de vaca, no lo puedes tomar. Pero en cualquier otro caso que tengas una intolerancia a la leche, se puede tomar y te va bien. Es un alimento, no es un medicamento y en este caso es un alimento que incluso te ayuda con las intolerancias que puedas tener hasta la leche, ¿vale? Entonces, bueno, pues además de eso tenemos, por ejemplo, el respaldo de científicos como el premio Nobel Luc Montagnier, que tiene un libro que se llama Estrés oxidativo en cáncer, SIDA y enfermedades neurodegenerativas, en el que habla específicamente en un capítulo de Inmunocal, porque ha hecho los estudios con pacientes de este tipo y ha visto que realmente el Inmunocal en estos casos funciona. Pero bueno, por si eso fuera poco, pues el producto tiene más de 80 patentes de uso, porque la empresa lleva investigando desde después de esos 20 años, pues otros 27 años más, para seguir sacando conclusiones acerca de los efectos positivos de este nutriente, ¿vale? Entonces, dentro de esas patentes de uso, pues tenemos patente, por ejemplo, en cáncer, tenemos patentes en enfermedades neurodegenerativas y en SIDA, tenemos patente en autismo también, ¿no? Que es también una enfermedad que hoy día está causando muchos estragos entre la población infantil y cada vez hay más autismo. Antes no era tan común, pero ahora es muy común y tiene un buen tratamiento de apoyo con esta sustancia, ¿vale? Entonces, bueno, lo que realmente quiero que os quede bien claro después de esta charla y que es de lo que va el libro realmente es que realmente hay algo muy positivo, muy sencillo y muy general que podemos hacer por nuestro organismo que nos puede ayudar a sanar esa neuroinflamación de una manera totalmente distinta a lo que se suele llevar a cabo de estas técnicas tan sofisticadas, sino que estamos hablando de algo muy general, de algo que lo que está haciendo es llegar a la célula y alimentar a la célula para que la célula haga lo que tiene que hacer y con ese terreno bien fuerte pueda llevar a cabo las funciones que tiene que realizar, ¿no? Esto es lo que realmente os quería transmitir. Y bueno, aquí tenéis, por si alguien hace algo no sé, trabaja o mira el Instagram alguna vez o alguna de estas redes y quiere seguirme, pues para que lo tengáis en cuenta, ya que nos hemos conocido hoy aquí, me viene bien que la gente me siga. Y bueno, deciros que por una parte, no sé si quedan por ahí libros todavía, yo estoy disponible para firmaros los libros. Perdonadlos que no podáis adquirirlos porque hemos tenido un problema con la aduana y no hemos podido tener aquí todos los ejemplares que queríamos tener, ¿vale? Pero bueno, ahí no sé si queda todavía alguno. También si alguna persona está interesada en este tema del Inmunocal, pues a lo mejor alguien le ha invitado precisamente porque le he hablado de este tema, hablad con esa persona y si no, pues la persona que ha organizado el evento, Isabel, también os puede proporcionar información sobre cómo adquirirlo, porque este no es un producto que vendan en las farmacias o en los herbolarios habitualmente, ¿vale? Y ahora vamos a terminar relajándonos una vez más y volviendo a mejorar nuestro terreno, escuchando a Luis. Gracias, Luis.
preguntas. Quédatelo, pues. Muchas gracias. Un momentito, todavía damos lugar a preguntas, si alguien quiere alguna pregunta, ¿vale? Y deciros que el libro, si no lo podéis conseguir, lo vendemos en Amazon también. Vale, pues nada, muchas gracias a todos.